Jairo, muchas gracias. Es un honor a Fabio, a todos ustedes, queridos amigos. La verdad es que estoy muy asustado que digan de negocios. ¿Qué les voy a hablar de negocios a ustedes? Nosotros acabamos de terminar una campaña en Colombia muy intensa. Yo digo que en esta campaña me gasté 2 pares de Crocs recorriendo el país. Nosotros pues estamos en la oposición, un momento bastante riesgoso el país, y mirando no solamente el país, sus dificultades, el momento, sino también la hermana Venezuela, los desarrollos recientes de Ecuador, Perú que hoy da señales de tranquilidad, las ha venido dando, Argentina que se crea una ilusión con las propuestas del presidente Milei, Chile, que parece estable después de 2 intentos frustrados de cambiar la Constitución. Yo veo Chile en un momento donde regrese el optimismo, ojalá. Se ha estabilizado bastante. Pero yo le había dicho a Fabio que quisiera mejor un diálogo, inquietudes de ustedes, temas que podamos responder y preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer y procuraré con la menor subjetividad referirme a esos temas. Presidente, una pregunta muy rápida. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre las economías de libre mercado, el modelo americano, el modelo capitalista, y las economías controladas por los gobiernos, el modelo ruso, soviético, marxista, como usted quiera llamarlo? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? En alguna forma lo venía encontrando China, aunque ahora hay mucha crítica de que están regresando a un control estatal más estricto que podría frenar inversión privada. Las noticias que salen de Venezuela es que después del año 98, estos 24 y 2, 26 años de destrucción de la empresa privada, están llamando nuevamente a la empresa privada. Yo no sé si aquellos que no tengan activos en Venezuela van a volver por el tema de confianza. Y algunos en América Latina, del lado socialista, de lo que yo llamo el nuevo comunismo, dicen que ese es el camino, el modelo chino. Pero yo no sé si Venezuela logra generar confianza para desarrollar a partir del dominio estatal un sistema de economía privada, un sistema de economía mixta con gran participación del sector privado. Como están las cosas, creería que no hay confianza y que los que lo harán son aquellos que tienen unos activos en Venezuela que para no perderlos del todo, pues tendrían que impulsarlos. Brevemente, se van a cumplir 16 años de la muerte de Raúl Reyes en Angostura, en las provincias de Sucumbíos, lo que rompió relaciones con Caracas y con Quito hace 16 años, pues usted lo maneja mucho mejor. En esta misma tónica, el Ecuador vive ahorita un estado de emergencia de guerra interna. El presidente Noboa nos pide al sector empresarial pagar anticipado el impuesto a la renta. ¿Qué confianza tenemos hoy en a pesar de ser un gobierno de derecha y de ultraempresarios? ¿Qué confianza tiene el sector? Nosotros tenemos inversiones en Estados Unidos y obviamente nuestra parte, nuestras familias en Ecuador y Colombia todavía. ¿Qué punto puede confiar la empresa privada, las cámaras de comercio, producción, industriales, en esta medida? Pagar anticipado para sustentar con una constitución que todavía no está clara en el Ecuador. Yo no hablo de izquierda o derecha. Me parece que nosotros tenemos hoy un reto mayor, que es el riesgo de la democracia a cargo de los gobiernos neocomunistas. Yo creo que es el gran dilema. Por eso, en el ejercicio de doctrina nuestra, hemos venido diciendo que se necesitan unos elementos democráticos que se constituyan en el marco para gobernar América Latina, con seguridad,
pero seguridad con todos los valores democráticos, con libertad para todos los ciudadanos, y seguridad no solamente en lo físico, sino en lo jurídico, en lo político, con una gran promoción de la empresa privada, pero en todos los niveles, desde el emprendimiento del joven estudiante hasta el apoyo a la gran empresa, no considerando la empresa privada un fin, sino un medio para resolver los problemas sociales, el único. América Latina tiene ese problema de pobreza, desigualdad, pero en el diagnóstico uno no puede estar en desacuerdo con quienes señalan ese problema. Estamos en desacuerdo es con la receta, porque la receta socialista, neocomunista, empeora la situación. Nosotros creemos que se requiere un gran apoyo a la empresa privada para que la empresa privada pueda crecer y resolver ese problema. Pero la empresa privada de todos los tamaños, porque muchas veces el neocomunismo asocia nuestro discurso de empresa privada con un discurso de entrega de los recursos nacionales a la inversión extranjera. No, es empresa privada de todos los tamaños y por igual a la doméstica que a la internacional, etc. Y finalmente, América Latina, en mi concepto, necesita una gran participación de opinión en diálogos con los gobiernos. Un gran ejercicio de democracia participativa. No es solamente el gobierno que diga y diga discursos, sino el gobierno que dialogue con los ciudadanos, pero además de dialogar con los ciudadanos, que los escuche, que los atienda. Nosotros teníamos un gran apoyo a la base popular. Si el discurso de América Latina, que llaman de derecha, ignora los problemas de la base popular, no tendrá manera de estabilizar gobiernos en América Latina, con el problema de pobreza y con el problema de desigualdad. Ecuador. Anoche escuchaba en las redes una niña Gómez. Decía esa niña anoche que en esa época parecía que no había violencia, porque Rafael Correa se entendía bien con esa gente. Entonces, en sus palabras de esta niña, yo no la conozco, me sorprendió gratamente oírla anoche, dice que entre bomberos no nos pisemos las mangueras. Pero es que esos problemas, yo recuerdo que en Colombia hubo la tesis, que decía no deje que esta gente del narcotráfico se mate entre ellos, no se van a meter con el resto de la ciudadanía, no nos preocupemos, esto es un enfrentamiento del ejército y las guerrillas. Perdón, eso es la predicción más equivocada. El tema del narcotráfico no tiene límites. Primero, no confundan la seguridad con la guerra. Me parece que un enfoque de guerra en Ecuador en este momento no es el correcto. Es un enfoque de recuperar la seguridad. Aquí lo que hay lo que necesita es una gran acción de autoridad del Estado democrático contra todos esos bandidos. Por eso a mí me parece acertada las medidas del presidente y ojalá, y sobre todo la determinación, pero ojalá Ecuador entienda que el tema no es una guerra, porque en la guerra en alguna forma hay una legitimidad de los contendientes. Aquí los bandidos no tienen legitimidad alguna. El anticipo del dinero. Yo creo que si pueden hacerlo, deberían ayudar. Le voy a dar la experiencia. ¿Quiénes de ustedes tienen empresas en Colombia? Bueno, el más viejo aquí soy yo tengo 142 años, 71 de día y 71 de noche. ¿Quiénes recuerdan algo el marco de inversión privada en los gobiernos que yo presidí? Usted lo recuerda. Yo creo que hubo unos estímulos muy importantes en estímulos tributarios, etcétera, que permitieron un gran crecimiento de la economía colombiana. Pero se impuso un impuesto al patrimonio, que lo pagaron para ayudar en la seguridad. Y se creó un consejo de supervisión de parte del sector privado que vigilaba que ese dinero no se desviara, sino que efectivamente se invirtiera en seguridad y ayudó mucho. Sería como una respuesta a usted sobre el tema ecuatoriano,
que ojalá salga adelante. Yo soy un empresario, presidente, que me tocó invertir, empecé invirtiendo desde Colombia en pesos para invertir aquí en Estados Unidos. Es difícil y realmente me entusiasma el hecho que esté aquí porque nosotros necesitamos 2 puntos. Primero, un apoyo al sector financiero, a los que queremos empresa, a los que hacemos empresa. Y segundo, que nuestro país salga adelante, presidente. La financiación de la economía popular, de la mediana y pequeña empresa, una gran necesidad. Yo creo que uno de los problemas políticos que tuvo Colombia, graves, es que en la pandemia se perdieron 500.000 micronegocios. Y si ustedes me preguntaran, ¿qué diferencia ven ustedes o ve usted entre la Venezuela del 98 y la Colombia de hoy? Colombia es un país que ha tenido mayor dinámica de mediana y pequeña empresa que Venezuela y una actividad empresarial mucho más independiente del Estado que la venezolana, porque toda la industria petrolera creó una gran dependencia de buena parte del empresariado venezolano en relación con las actividades de gobierno. Yo diría que la gran defensa de la democracia colombiana reside en la estructura empresarial, que también Ecuador ha tenido una estructura empresarial muy importante. Y yo creo que eso ha ayudado, por ejemplo, a que los gobiernos de Correa no pudieran hacer más daño a las empresas. Pero lo que usted dice se requiere. Como venezolano y como hijo de un gran empresario venezolano con muchos negocios en Venezuela y en Colombia, hemos aprendido en Venezuela a sobrevivir y a convivir, como lo dice mi padre. Tenemos muchos años conviviendo, especialmente cuando eres responsable por 15.000 trabajadores y sus familias. Entonces, pero siempre estamos en la esperanza de que en las próximas elecciones sea de cambio y todos esperamos que así sea. La pregunta es, ¿usted cree en verdad que el venezolano en las próximas elecciones realmente puede expresar su derecho, no solamente expresar el derecho al voto, sino expresar libremente a quién y por quién quiere ser dirigido? Yo sinceramente creo que la comunidad de Venezuela necesita que cualquier alivio de sanciones que den los Estados Unidos al régimen de Maduro tiene que tener una contraprestación democrática real. Y llevando eso a lo concreto, debería ser que le quiten las inhabilidades a María Corina Machado y que haya un sistema de vigilancia en las próximas elecciones que garantice transparencia. Porque nada ganamos que la ciudadanía no quiera votar por Maduro, pero que con el fraude aparezca una votación muy grande y que gane nuevamente Maduro. Usted me pregunta si yo soy optimista. Yo sería optimista si una persona como María Corina tiene las plenas garantías, no solamente para presentarse, sino también para que no haya fraude electoral. Y sería optimista si los Estados Unidos, para levantar cualquier sanción al régimen de Venezuela, exige eso. Venezuela no sería suficiente con una vigilancia electoral tradicional, de esa vigilancia de cortesía, de diplomacia. Eso necesitaría la comunidad internacional metida adentro en el aparato electoral para garantizar que no haya fraude. Uno de los grandes éxitos internacionalmente se ve aquí en Estados Unidos es la estructura rígida de impuestos. Ahora estamos viendo que la DIAN en Colombia está haciendo como el mismo esfuerzo. ¿Cuáles son las cosas positivas que vemos que las grandes empresas pueden tomarlo o negativamente? Por ejemplo, vemos como la DIAN hizo cerrar al Éxito, a Jumbo, en la obligación de facturas electrónicas, de impuestos, una estructura más rígida que no hemos visto de la DIAN previamente contra empresas más grandes. Personalmente lo veo como algo positivo, pero muchos en Colombia son de la postura de que se nos va a aburrir la empresa o las multinacionales.
¿Cuál sería la postura del presidente en una DIAN más rígida que se pareciera? Bueno, eso viene desde hace muchos años, que se empezó a introducir la tecnología a la DIAN. Inclusive en la reforma del presidente Duque, en la última hay 3 elementos. La obligación de la factura electrónica, la declaración sugerida, que el Estado le puede sugerir a usted cómo declara. Y si usted acoge la sugerencia del Estado, pues evita revisiones posteriores. Y lo tercero es la obligación de declarar en el valor real las transacciones de propiedad raíz, de títulos, valores, etc. Eso viene de atrás. Que la DIAN haga cumplir las normas impositivas está bien, pero por ejemplo hay países de América Latina donde hay críticas de que utilizan, de que acomodan esos instrumentos al tema político. En los últimos 3 años hemos visto un auge gigantesco de capitales entrando a toda la Florida, pues esto ha hecho que los bienes raíces acá incrementen de manera muy importante. Al principio yo estaba muy contenta al respecto de tener muchos clientes. Ahora estoy un poco asustada, ya que obviamente soy amante de mi país, Colombia, y también pues de Estados Unidos. Pero veo que el capital de Colombia está en gran manera entrando a la Florida, no solamente a nivel de corporación, sino también de inversión en finca raíz. Y aunque consideramos que es muy rentable invertir acá, me preocupa bastante la descapitalización de nuestro país. Y ahora que usted se refería a lo que pasó con Venezuela y cómo hacer reintegración de capitales, en su opinión, ¿cuál sería el modelo perfecto para uno como profesional vender esa inversión acá, pero que siga beneficiando a nuestra amada Colombia? Nosotros tuvimos una experiencia de promover aquí ferias de vivienda para que los colombianos que viven en los Estados Unidos invirtieran en vivienda en Colombia. Voy a empezar por lo último. Atractivos para un país. El atractivo no es decir, traigan el menaje, pueden traer un carro, no. El atractivo son las condiciones del país. En mi postura de oposición con argumentos y sin ofensas personales, yo creo que el país hoy tiene unos elementos generadores de desconfianza. El avance de la violencia. Yo tengo mucha preocupación con ese crecimiento de la violencia en Colombia. Sigue creciendo el narcotráfico. Nosotros no somos enemigos de la paz, somos enemigos de una paz mal hecha, con impunidad total. Por ejemplo, esos tipos de FARC que están en el Congreso no fueron un día a la cárcel. Allá hay violadores de niños en el Congreso, no fueron un día a la cárcel. Esa impunidad total genera muy mal ejemplo. Y eso tiene otro problema, señora, que el país va teniendo unas zonas que son republiquetas. Hoy en parte del Cauca, en parte de Nariño, en el Putumayo, en el Catatumbo, en parte de Antioquia, no rige el Estado colombiano, el Estado de Derecho, el rule of law. Allá las órdenes las imparte y las hace cumplir los grupos violentos. Eso es de la mayor gravedad. Yo creo que ese es un factor de desconfianza. Los impuestos. Colombia tiene el más alto impuesto corporativo en la OCDE. Y decía, no, es que las personas naturales no pagan impuestos, miren cómo lo subieron. Hoy estamos en los rangos superiores, en el impuesto corporativo y en el impuesto de personas naturales. Yo creo que eso genera mucha desconfianza. El bienestar de los trabajadores, lo grave es buscarlo a través de empanicar a los empresarios. Pero hay maneras de buscarlo que no empanique a los empresarios. Nosotros propusimos una alternativa como oposición, pero el gobierno ni la mira. ¿Qué es esta? La reforma laboral del presidente Petro es una reforma que crea enfrentamientos, que vuelve litigiosa la relación entre empleadores y trabajadores. Necesitamos modelos laborales que los pongan a trabajar en la misma dirección. Por eso la propuesta nuestra dice, cuando un sector de la economía crezca al 4% más al año, las empresas de ese sector, salvo algunos casos excepcionales, deben pagar una prima adicional.
Eso ayudaría al interés de ambos. El empresario tendrá interés que su empresa crezca a más del 4% y el trabajador también. Entonces, no es la oposición por la oposición. La volatilidad de los gobiernos en América Latina genera desconfianza. Nosotros hicimos una cosa que fue buena, pero no de suficiente tamaño. Sacamos una ley que se llamaba la Ley de Estabilidad, que permitía que los inversionistas hicieran un acuerdo con el gobierno sobre respeto a las reglas tributarias durante 20 años. Pero no se firmaron sino 69 acuerdos. Supongamos que llega María Corina a Venezuela y crea todas las condiciones para que vuelva el sector privado. Sí, mucha confianza en María Corina. Y entonces van a decir, y dentro de 4 años, ¿qué puede pasar? Lo que pasó con el buen amigo, el presidente Macri en Argentina. Yo creo que afectar la confianza del sector privado es muy grave. Es muy difícil recuperarla. Entonces usted dice todo lo que ha llegado aquí. A mí sí me sorprende porque hasta agosto del año pasado se dijo que habían salido 550.000 personas de Colombia. Y en un banco de Estados Unidos, donde hace no muchos años había 12.000 millones de dólares de colombianos, hoy hay 60.000. Algo está pasando y usted lo dice. Todo el dinero que ha llegado aquí. Entonces a mí sí me preocupa mucho. Puede haber de todo. Uno puede decir, bueno, en Colombia creamos un sistema que favorece el emprendimiento de los jóvenes, vengan. En Colombia tenemos unas ciudades de zonas francas, vengan. Pero el inversionista mirará la confianza en el país. Así, muy bueno en Colombia ir a invertir en Buenaventura, pero no tengo confianza en el país. Por eso yo creo que lo fundamental es no perder la confianza del sector privado, señora. ¿Cuál sería el camino que usted nos sugiere a los empresarios en los Estados Unidos para apoyar el vamos para adelante en Colombia? Yo no le digo al empresario que se vuelva un Sancho Panza contra el gobierno, un Quijote, con una espada peleando contra el viento y contra el gobierno. Pero los empresarios sí tienen que hablar, porque la gran ventaja de Colombia es su dinámica empresarial, su capacidad de emprendimiento. Si matan eso, ¿a qué hora resurge? Es que la capacidad de emprendimiento también la matan, maestro. Entonces, que se despierte la imaginación, la capacidad de emprendimiento, eso no es fácil. Porque es más fácil aperezar las sociedades que estimular su dinámica o que recuperar su dinámica. Es más fácil que yo me siente en mi casa a esperar un cupón, trabaje en una oficina del Estado 4 o 5 horas al día y juegue dominó a que tenga que madrugar a trabajar y a luchar por un negocio. El gran capital, que es la iniciativa privada, estos gobiernos socialistas la matan. ¿Qué le recomiendo yo al sector privado? Reclamen por todo esto que hace daño. Yo recuerdo una discusión con el presidente Chávez. Me dice, Uribe, ¿qué opinas de mi política social? Le dije, presidente, yo no la conozco muy bien, pero me parece que lo de las misiones está bien concebido. Es un país muy rico, no puede tener estos niveles de pobreza. Tenía un 40% de pobreza. Y le dije, ¿usted me permite hacerle un comentario? Claro, Uribe. No acabe, presidente, con la empresa privada. La posibilidad de ayudarle a los pobres depende de una gran dinámica, de una gran fortaleza de la empresa privada. Me dijo que no necesitaba, que con el petróleo era suficiente. ¿Qué pasó en Venezuela? Durante mucho tiempo tuvieron la posibilidad de 3 millones y medio de barriles de petróleo al día, a buen precio. Entonces con eso subsidiaban a todo el mundo. El pueblo venezolano vivió con esa bonanza petrolera una ilusión y hubo un gran consumismo, pero mientras tanto estaban acabando la empresa privada. Entonces vino la caída de la producción de petróleo. Dicen que produce menos de 1 millón de barriles hoy. Hablan de 700.000, a mí me parece increíble. Ya se les frenó la capacidad de subsidiar y encontraron la empresa privada maltrecha.
Y eso llevó a que subieran la pobreza del 40, maestro, al 90. Y a toda esa salida venezolana. ¿Hoy qué les ayuda? Están recibiendo, dicen algunos expertos, que el 20% del PIB venezolano es de remesas. Entonces, la misma atención de los pobres no es sostenible si no hay una vigorosa economía privada. Eso puede pasar en Colombia. ¿Cómo ve usted nuestra nueva camada de líderes y proyectando a las nuevas elecciones de presidente que se vienen para el periodo de 2026 en adelante? ¿Cómo ve usted? ¿Con quién? ¿Quién es el tigre? ¿Quiénes son los líderes que se le vienen en adelante? Muchísimas gracias. Yo todavía no puedo decir quién es el tigre, porque entonces no le hacen la raya. Hay tigres y tigresas muy buenos. Es año definitivo. Es un año donde ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano. Que nuestra gran relación era con la Colombia más pobre. Y eso ayudó mucho a que se entendiera por qué había que apoyar la empresa privada. Es un año muy difícil por esto, porque se acaba de elegir un grupo de alcaldes y gobernadores, muchos de la oposición. Ustedes saben que yo soy la figura más política, más controvertida, pero yo procuré que todos los alcaldes y gobernadores de Colombia se sintieran apoyados por nuestro gobierno, independientemente del origen político de su elección. Ahora segmentan. Entonces a muchos les va a quedar difícil porque no van a encontrar apoyo del gobierno. Y el gobierno puede pensar, me ganaron ahora. Les va a ir muy mal porque no los va a apoyar. Ustedes saben que el país quedó muy centralizado y es un problema por resolver. Todo el gobierno estará jugando a que estos alcaldes y gobernadores que no participan de las tesis del gobierno en 2 años estén desgastados, para que el gobierno aparezca recuperado a la elección presidencial. Hay que poner mucho cuidado con eso. Primera vez que yo lo digo tan abiertamente. Entonces hay que poner mucho cuidado, ayudarles a esos alcaldes y gobernadores a que tengan éxito a pesar del gobierno. Esa es una tarea muy importante que tiene que hacer nuestro partido este año, como la tarea de la oposición a las reformas. Les agradezco inmensamente a todos. Un aplauso. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Un Mucho placer. gusto. Gracias por estar en nuestra ciudad. También tenemos a nuestro concejal Rafael Pinero, quien fue instrumental en ayudarnos con esto. Gracias, Rafa. Y Fabio, primero que nada, muchísimas gracias a la universidad por siempre abrir las puertas a esta comunidad, a nuestra comunidad de latinos, de venezolanos, colombianos, todos los que necesitan un espacio para tener una conversación, para trabajar a favor de la democracia y de nuestra ciudad y comunidad. Así que quiero agradecer la presencia del presidente acá, que está con nosotros, que tanto lo apreciamos, el trabajo que hizo por muchos años, lo hemos seguido, y bueno, para nosotros es un orgullo, y para la comunidad colombiana que está acá, sé que es un orgullo tenerlo acá para poder tener esta conversación tan importante. Lamentablemente estamos sufriendo esto en todos rincones del mundo, y aquí en los Estados Unidos, donde encontramos estas comunidades en el exiliado, es nuestra responsabilidad seguir trabajando para restaurar la democracia en los países de nuestras raíces, pero en el mundo entero. Así que muchísimas gracias, y espero poder tener una conversación con éxito de cómo podemos seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa, muy amable. Muchas gracias. Yo comienzo siempre diciendo, cada vez que me refiero al presidente Uribe, de una manera: antes de un Bukele y un Milei, teníamos un Uribe. Así que de verdad que es la realidad. Soy de origen venezolano y de verdad, de todo corazón, le doy las gracias por toda la lucha por la democracia que ha dado históricamente y que sigue dando, y que sepa que estamos unidos para apoyarlo, porque sé que está pasando un momento bastante difícil Colombia, y usted también, por la persecución política que le tienen allá, y sabe que acá tiene una comunidad que lo respalda de diferentes partes, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, tenemos acá también. Así que estamos con usted. Gracias por estar acá. Muchas gracias, querido concejal, muy amable.
antes que se me olvidara, también le tenemos un detalle de agradecimiento de mi parte como la alcaldesa de la ciudad de Doral, además con el apoyo de nuestros concejales y más que nada los residentes de nuestra ciudad. Esta moneda de mi oficina como alcaldesa para que recuerde que acá en Doral siempre están las puertas abiertas para ustedes y toda nuestra comunidad colombiana también. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eso y mucho más se merece, pero bueno, eso es el detalle que le tenemos a ustedes No, de muy aprecio. amable. Para Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. De parte de la universidad, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo. Muchas gracias, presidente, muy amable. Gracias a usted por venir. Un honor muy grande. De presidente a presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.